Características de un amplificador operacional. Vamos a trabajar con un modelo de un amplificador operacional donde tenemos la entrada diferencial, una etapa amplificadora, y una salida en puente. Bueno, ¿cuáles serán las características principales? Bueno, en la entrada que tenemos dos transistores a los que entra una intensidad de base. Y por aquí otra intensidad de base. Pues bien, estas intensidades de base se llaman input bias corriente. Input bias current, corriente de polarización de entrada. Muy bien. Estas intensidades de base suelen ser muy pequeñas. ¿Y cómo se llama la diferencia entre la intensidad de base del transistor 1 y la intensidad de base del transistor 2? Input offset current, corriente offset de entrada, que es la diferencia entre la intensidad de base del transistor 1 y la intensidad de base del transistor 2. Muy bien. Si tenemos el transistor alimentado, ¿cómo se llama esa alimentación? Supply voltaje más menos VCC, y suele andar alrededor de los 18 voltios. 15 voltios, 18 voltios. Muy bien. Pues cuando no tenemos ninguna señal a las entradas, se produce, debido a ruidos, polarizaciones, se produce una tensión en las entradas de offset, que será la diferencia entre una tensión de la entrada inversora y la tensión de la entrada no inversora cuando están al aire. Bueno, pues esto se corrige mediante una pequeña resistencia de offset. Muy bien, pues ya tenemos la diferencia de las entradas 0. Pues, ¿cuál sería otro valor súper importante? La ganancia en lazo abierto. La ganancia en lazo abierto depende de la frecuencia. Entonces el fabricante normalmente nos da una gráfica de este estilo donde tenemos la frecuencia y la ganancia en decibelios y vemos cuál es. Ya sabemos que el transistor puede trabajar en modo común y en modo diferencial. Pues bien, tendrá una ganancia en modo común y una ganancia en modo diferencial. Pues la relación entre la ganancia en modo diferencial y la ganancia en modo común se llama Common Mode Rejection Ratio, rechazo en modo común. Después, ¿qué pasa? Que nuestro operacional, ¿qué duda cabe que es un amplificador? Bueno, pues si le ponemos una tensión de entrada en la entrada y le ponemos una intensidad, pasar una intensidad por la entrada, ¿qué tendremos? Una impedancia de entrada, que será la tensión de entrada dividida la intensidad de entrada, y nos interesa que sea aproximadamente infinito. Y a la salida ocurre lo mismo. Si sale una intensidad y tenemos una tensión de entrada, podremos hablar de una impedancia de salida, tensión de salida, intensidad de salida. Y podremos hablar de una impedancia de salida, que será tensión de salida dividida la intensidad de salida. Y aproximadamente nos interesa que sea 0. Otro valor que tenemos se llama el setting time, tensión de subida. Y es el tiempo que le cuesta a la salida pasar del 10% de su valor al 90% de su valor. Setting time. Además tenemos slew rate, que es máxima velocidad de subida. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos grandes tensiones y queremos que nuestro operacional sea lo suficientemente rápido para responder a esas subidas de tensiones, deberemos de mirar el slew rate, que es la cantidad de voltios que puede aumentar por microsegundo. Estas serían las características principales de nuestro amplificador operacional. Let's get lost in time. Let's get lost.